Hola Susana, buenas tardes. Hola, Sí, ahí se te puede escuchar y se te puede ver bien. Sara Becerra, Sí, ahí ¿cómo abro, estás? ahí abro. Bueno, perfecto. Voy a detener el video entonces. Bien. Sí, bueno, estamos bien.
Popular. Buenas tardes. Ángela, no sé si les parece, esperamos 5 minutitos más y comenzamos. Son las 5:03. ¿Les parece que comencemos a las 17:05? Genial, no hay ningún problema, Susana. Entonces, a las 17:05 comenzamos, Ángela, si te parece. Ok. Ana, ¿me escuchás? Tengo una Sí, consulta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. sí. ¿Hay que acreditarse de nuevo porque en el chat sale? ¿O ya con conectarse está bien? Em, con la conexión, Ángela, estaría bien, ¿verdad? Con la No, asistencia. necesito que se acrediten porque Ah, como se les va a dar valor en ¿cómo clínica. decir? Claro, Sí. necesito O sea, corroborar a las cada reunión tenemos que... asistencias. Sí, en Bien, cada entonces reunión van a tener el link para acreditarse. ¿Sí? bien, bien. Gracias. Ahora lo De hago. nada. Hola Susana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos. Me alegro que estén participando en las jornadas. Acá veo a varios Sí, vos sabés mediadores que, y abogados del foro, sí. vos sabés que no me llegó el link, me lo pasaron y Bien, bueno, posiblemente puede haber ido al spam no, busqué en el spam, sí, me dijo y Denis que lo tampoco, buscara ahí, pero no, y tampoco. Bueno, pero no ahí lo importa, vamos a, no importa, ahora lo vamos a revisar con Ángela para la próxima. bueno, no, pero igual ya lo tengo, digamos, ya estoy. Bueno, perfecto. Vamos a guardar un segundito porque me está diciendo la doctora Corbalán que está intentando conectarse. Esperamos un ratitito. Bueno, Buenas tardes, Buenas tardes. ¿cómo estás acá? Voy a ver si se me Ah, conecta la cámara, Noemí, porque hoy perfecto. Bien, es malísimo internet. bien. Ahí me parece que ya ingresó también la doctora Corbalán. A ver si está Hola, Mónica. buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes a Sí, todos. buenas buenas tardes a tardes. todos. Les vamos a solicitar, por favor, que mantengan sus micrófonos silenciados, así podemos dar lugar a la presentación. Las preguntas que estén relacionadas a la charla del día van a ser formuladas al final por chat. Yo voy a ir copiando las preguntas y se las voy a ir pasando al WhatsApp a la doctora Villegas.
Así que les pido por favor que intenten utilizar el chat solamente para formular las preguntas. Gracias. Bien, ¿estás presente? Mónica, no te veo. Capaz que no sé si se pudo conectar. Estoy viendo acá los participantes. Hola, sí estoy. Ah, Estoy tratando perfecto. de... Estoy. Estoy acá. Bueno. Son las 17:07, si les parece. Ángela, ¿quieres que comencemos? Antes que nada, les voy a dar la bienvenida a todos a estas jornadas que hemos realizado en conmemoración del 14 aniversario, hace 14 años que estamos con la mediación en la provincia. Y el sentido de estas jornadas es contribuir, como lo dije en Instagram, a que cada día sembremos, cada uno seamos protagonistas de nuestro trabajo con la labor que realizamos desde el lugar que nos toca como magistrados, funcionarios, mediador, abogado, poder generar un buen servicio de justicia y las jornadas de capacitación tienen ese sentido de formación, de estar actualizados para mejorar nuestro servicio de justicia. Por supuesto, agradecerle a la doctora Villegas, jueza de familia, que es la primera conferencista que nos va a hablar de un tema con el cual nosotros trabajamos a diario, con las personas que vienen a mediación. Y bueno, le doy la palabra también ahora a Mónica, si ella quiere dar unas, como directora provincial del Centro de Mediación, le doy la palabra a ella. Sí, hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar de este ciclo de conferencias que ha organizado el Centro de Mediación de San Luis. Bueno, para conmemorar un aniversario más de este lindo trabajo que venimos realizando hace ya 13 años, de tratar de 14, Mónica. discutir, de asentar, 14, sí, el diálogo pacífico, la resolución pacífica de los conflictos. Así que bueno, agradecer infinitamente a todos los que están participando y en especial a los que van a disertar durante estos días de jornadas, y en especial en el día de hoy a la doctora Villegas, actual jueza de familia, niñez, adolescencia y violencia de nuestra provincia. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que todos podamos obtener conocimientos y afianzar los que ya tenemos y poder continuar trabajando por el servicio de justicia, que es lo que nos convoca a todos. Gracias. Ángela, ¿tienes preparado vos el video? No sé cómo lo haces, si primero con qué empezamos. Este 30 de septiembre celebramos el 14º aniversario del Centro de Mediación de San Luis. Aquel sueño que en el 2008 comenzó como una prueba piloto, hoy es una realidad. Con un total de 53.729 causas ingresadas desde su inicio y bajo el lema "Conversemos para ponernos de acuerdo", el Centro de Mediación de San Luis fue pionero al impulsar una nueva forma de resolver los conflictos a través del diálogo y del consenso. A lo largo de estos 14 años, el camino fue construido con el espíritu del trabajo colaborativo, el diálogo, la escucha y con el propósito de acercar la justicia a la comunidad. El objetivo principal ha sido garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Actualmente, la provincia cuenta con 6 centros de mediación y 22 salas distribuidas en todo el territorio,
en donde mediadores y mediadoras se han convertido en referentes y soportes fundamentales de la comunidad de esos pueblos y parajes. Por la constante actividad de difusión de mediación, el 2 de octubre del 2018 el Poder Judicial fue proclamado Embajada de Paz por la Fundación Mil Milenios de Paz, organismo asociado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Capacitación permanente. Capacitación de excelencia a mediadores. Más de 60 mediadores judiciales se formaron en perspectiva de género. Mediadores y coordinadores expusieron en el 15º Congreso Mundial y 19º Congreso Mundial de Mediación en Hermosillo. Acciones para facilitar la justicia. Convenios para acceder a cuentas bancarias sin costo por pago de alimentos y gratuidad de ADN. Mediación inclusiva. Se incorpora una intérprete en lenguaje de señas para personas con disminución auditiva. Programa Patrocinio Jurídico Gratuito. Desde 2015 funciona en colaboración con la Universidad Católica de Cuyo. Brinda asesoramiento a personas en situación de vulnerabilidad económica y las acompaña al proceso de mediación. Virtualidad. Comediación a distancia. Para superar barreras geográficas y económicas, se incorporó la comediación a distancia con centros de mediación de distintas provincias del país. Posteriormente, esta experiencia permitió a numerosos mediadores adoptar la modalidad virtual en la época de pandemia. Audiencias virtuales. La incorporación de la plataforma digital Cisco Webex ha facilitado la participación de las partes independientemente del lugar donde se encuentren. Así, se han realizado audiencias con personas del interior provincial, en otras provincias del país e incluso desde España y Canadá. Se opera con 30 plataformas virtuales. La ciudadanía puede optar por la modalidad virtual, presencial o semipresencial. Hoy celebramos nuestros logros, fruto del esfuerzo y del trabajo conjunto. Gracias por el compromiso y la dedicación. Les invitamos a continuar haciendo que la paz sea una realidad para todos y todas. La paz no es algo que deseas, es algo que haces. Un agradecimiento especial a las áreas del Poder Judicial que han colaborado incansablemente en la puesta en marcha de los centros y salas de mediación y hacen posible que la mediación se difunda y se conozca. A Secretaría de Informática, a la Oficina de Protocolo y Ceremonial, a la Oficina de Prensa y Comunicación Institucional, a Secretaría Contable, a la Oficina de Mantenimiento y a la Escuela de Capacitación Judicial. No hay caminos para la paz. La paz es el camino. Bueno, con este video hemos querido hacer una pequeña síntesis del camino recorrido en estos 14 años. Si queremos ahora comenzar con la capacitación con la doctora Villegas, si la podemos presentar. Doctora Ana Belén Villegas, jueza del Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia número 3 de la Primera Circunscripción Judicial. Abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Integra el equipo docente de la Cátedra Ética General y Jurídica en la Universidad Católica de Cuyo. Diplomada en Ley de Riesgo de Trabajo y en Actualización en Derechos de las Familias. Abogada litigante en el Fuero de Familia durante 14 años en las provincias de Córdoba y San Luis. La paz es ausencia de conflictos, es la capacidad para manejar el conflicto por medios pacíficos.
Ahí la vemos, doctora. Ahí está. No estaba segura porque no Sí, me estaba sí, viendo. sí, ahí la estamos viendo. Bueno, ¿qué Ya, tal? si quiere. Buenas Bien, tardes. doctora. Buenas tardes. Cuando ustedes me digan, comienzo. Bueno, primero quería agradecer esta invitación. Muchas gracias. La primera vez que voy a dar este tipo de conferencias. Los temas que me han tocado son temas muy lindos. La única cuestión que son temas bastante amplios, así que he intentado manejarlos dentro de lo que en general se pueden encontrar día a día en la mediación, sobre todo, en las posibilidades de acuerdo, e intentar sobre todo centrarlo en lo que es responsabilidad parental, que es básicamente lo que día a día nos estamos encontrando tanto en los centros judiciales de mediación, en lo que se intenta llegar a un acuerdo, y es la mayor cantidad de demandas que ingresa en lo que es alimentos, en lo relacionado a la responsabilidad parental y obviamente las cuestiones de cuidado personal. He hecho un PowerPoint que no sé si se me permite compartir. A ver si que es a modo de guía, más que nada, para no olvidarme de ningún tema, pero a ver, vamos a intentar. Ahí está. Bien. ¿Ahí se ven? Espero que sí. Sí, se ve perfecto. Bueno, el primer tema que vamos a tratar es el tema de alimentos. Espero no aburrirlos porque intento todo. A ver, dije que hablar más allá de jurisprudencia, pero más que jurisprudencia va a ser casuística de lo que veo día a día en el juzgado. Pero dentro, bueno, vamos a intentar hablar un poco de derecho de fondo, que los que son abogados, pero no aburrirlos mucho. En principio tenemos dos tipos de alimentos. Unos tenemos los legales, que son los derivados como fuente de la ley, y los que son convencionales. Me voy a centrar en los legales, porque si no, no se va a hacer muy amplio el tema. Bueno, lo que son los alimentos legales, tenemos dos grupos particulares, que son los derivados del parentesco y los que son derivados de la responsabilidad parental. Están respectivamente en los artículos 541 en adelante y 659 en adelante. En estos artículos lo que determina va a ser el contenido, que tiene que ver con las necesidades de subsistencia. Perdón, ahí está, estaba corriendo la ventanita. Bien, habitación, vestuario, asistencia médica, cuando hablamos de un menor de edad, educación del alimentado, y en lo que es responsabilidad parental, además, incluye todo lo que es esparcimiento, gastos necesarios para que una profesión y oficio. Después voy a hablar de cada uno en particular a continuación. No sé, espera. Bueno, todo lo que es alimentos, hay dos ejes centrales, que son: uno es la satisfacción de las necesidades del alimentado y el otro es el principio de solidaridad familiar. Este principio, más allá de la cuestión de alimentos, es un principio que rige todo el derecho de familia, pero tiene mucha relación a las cuestiones de alimentos. Bueno, dijimos que vamos a hablar de los alimentos legales. Primero vamos a hablar de los que es relacionado al parentesco. Los parientes obligados son ascendientes y descendientes, en línea recta, sin limitación de grado, con preferencia el grado más próximo, los hermanos bilaterales y unilaterales, la línea segundo grado solamente. Acá quiero hacer una cuestión, vamos ahí a lo que voy viendo día a día en el juzgado. He visto demandas que han iniciado contra tíos. Como ustedes ven, este artículo no los nombra, estamos hablando de línea recta y solamente hermanos bilaterales y unilaterales. Sin embargo, hay dos grupos en lo que es doctrina y jurisprudencia también, que consideran que este artículo no es taxativo y otros dicen que sí. En cuanto a jurisprudencia, ha habido dos, una en el 2020 y otra en el 2022, donde se ha hecho lugar una demanda contra tíos,
pero ha sido casos muy excepcionales donde en uno de los fallos era un niño cuyos padres, ninguno de los dos estaba apto para trabajar, no había abuelos, no había otro pariente, y entonces había un real estado de necesidad y acá impera lo que es el interés superior del niño, entonces se hizo lugar a esa petición en particular. Pero lo que yo quería aclarar que en general no es una regla, es una excepción atendiendo, no sé qué me dice, puedes controlar, ahí está, perdón, no sé, me salió un letrerito, perdón, ahí está. Es una excepción. Y en uno de los casos particulares se presentó obviamente el pedido de inconstitucionalidad de este artículo. Yo no lo considero en particularidad inconstitucional, pero sí se puede solicitar, a mi consideración, yo una cosa que quiero aclarar es que las cuestiones que yo doy acá son criterios míos, ¿no? Que puede diferir con alguna de las otras jueces del fuero. Lo considero que se puede llegar a determinar inaplicable en el caso concreto, atendiendo, digamos, las circunstancias que los rodean. Después, bueno, obviamente entre estos parientes vamos a estar siempre dentro del mismo grado, el que esté en mejores condiciones, se pueden igual establecer cuotas, distintas cuotas a los que están en el mismo grado, y se va a tener siempre en cuenta a los fines de determinar esta cuota alimentaria, la capacidad del alimentante y si tiene o no tiene cargas familiares. Bien. Otro de los parientes es el parentesco por afinidad. Están vinculados únicamente en línea recta. Tenemos, o sea, el suegro, suegra, para yerno, nuera. Acá no lo puse, pero yo entiendo que también es viceversa. Y tenemos una situación que es el padre afín, que ese sin perjuicio de ser un pariente por afinidad, está también regulado dentro de los que son los alimentos derivados de la responsabilidad parental. La situación es una obligación primero que es subsidiaria y es respecto, digamos, el obligado sería el cónyuge o conviviente del hijo, digamos, de su cónyuge conviviente, pero que no habita, digamos, que esté obligado al pago de esta cuota alimentaria. Como dijimos, subsidiaria y cesa el momento de que se disuelve ese vínculo conyugal o convivencial. Se puede dar una situación que si durante esta convivencia el progenitor afín asumió el sustento del hijo del otro, digamos, del progenitor, el juez puede fijar una cuota transitoria que es a los fines que esta modificación, digamos, de la vida familiar no afecte tan abruptamente a la situación económica del niño que necesita de esta cuota alimentaria. Bien, en cuanto al contenido, estamos a los gastos necesarios de subsistencia, habitación, vestuario, asistencia, y recuerden que acá estamos dentro de lo que es derivado del parentesco, por lo que se refiere a necesidades básicas. El Código Civil no menciona alimentos, digamos, particularidades respecto al alimentado, si es discapacitado o si es un adulto mayor, pero se entiende que obviamente si estamos hablando de una persona que tiene una restricción de capacidad o un adulto mayor que tiene alguna patología, alguna enfermedad, está claro que dentro de las necesidades básicas va a estar lo que es la asistencia médica. Bueno, las pautas para verificación obviamente son generalmente, la regla general es una suma de dinero, pero también puede ser en especie. Y vamos a tener siempre que para la determinación poner en balanza tanto las necesidades del alimentado como las posibilidades económicas del alimentado. El cese de la obligación es si el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad, muerte del obligado o del alimentado y la desaparición de los presupuestos que dieron origen a la obligación. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que refiere a los alimentos derivados de la responsabilidad parental. Bien, todo lo que deviene de la relación de parentesco es donde más se ve el principio de solidaridad, que es en que se basa esta especie de obligación, digamos, de cuota alimentaria. Acá el origen, sin perjuicio del principio de solidaridad, es una obligación derivada de la filiación. Cualquier sea la fuente, sea por naturaleza, adopción o por reproducción asistida. La obligación es de ambos progenitores hasta los 21 años de edad del hijo. Recalco esto de ambos progenitores, porque si bien, como lo voy a decir más adelante, el cuidado del niño, digamos, tiene un valor económico, está en cabeza de ambos. Porque me suele pasar que muchos progenitores que están conviviendo con el hijo
consideran que la cuota alimentaria o los gastos deben ser solventados al 100% por el otro progenitor y es difícil entender de que pesan los dos. A veces no un 50 y 50, pero debe pesar sobre los dos. Esto, digamos, son pautas a la hora de intentar charlar con ellos cuando intento, digamos, lograr una conciliación. Bueno, es hasta los 21 años de edad del hijo. Durante la minoría de edad no es necesario acreditar la falta de recursos del padre conviviente ni las necesidades del hijo, se presume. Sin embargo, yo considero que si bien las necesidades del hijo no se tienen que probar, yo sí considero que se debe probar la extensión de la cuota alimentaria, porque nosotros tenemos gastos, digamos, que consideramos y tácitamente los entendemos que son los básicos, que son alimento, educación y demás. Pero hay cuestiones que a veces se reclaman, por ejemplo, si el niño va a un colegio privado o si tiene alguna patología en particular o si va al psicólogo. Esos gastos, digamos, para que estén dentro de la cuota alimentaria y determinen la extensión de la misma, para mí se tienen que probar, porque la mayoría de las presentaciones que hacen de cuota alimentaria únicamente me acompañan el acta de nacimiento, digamos, probando únicamente la legitimación activa y pasiva, y no prueban más nada. Y me saben pedir incluso cuotas alimentarias muy altas, pero no me prueban nada de lo que me dicen en la demanda que sucede. Bueno, la obligación fue en ese pleno derecho a los 21 años, salvo supuestos especiales, que eso los voy a mencionar después. Modos y pautas para la fijación. Como dije, estas prestaciones pueden ser en forma monetaria, digamos, con dinero en efectivo, en especie o mixtas. Estas son cuestiones que yo siempre intento a la hora de tener la audiencia del artículo 218, digamos, cuando hablo con las partes, es intentar realmente llegar a un acuerdo y plantear posibilidades que a lo mejor ellos no se los han planteado. Por ejemplo, he tenido un caso en particular que la mamá, que era quien estaba conviviendo con el niño, manifestaba que ella tenía que pagar la niñera para poder ir a trabajar. Y el señor, la verdad, que además de tener otros hijos, tenía un haber mensual bastante bajo. Y no lográbamos conciliar, digamos, el tema del monto. Entonces yo le hice un planteo que las partes lo aceptaron, que fue que el papá, como tenía una flexibilidad horaria de trabajo, cuidara al niño durante el tiempo que la mamá iba a trabajar y de esa forma se ahorraban, digamos, el tema del pago de la niñera. Y se aceptó, entonces había como una cuota alimentaria mixta, donde teníamos una forma de especie cuidado del niño durante el tiempo que la mamá trabajaba y más una cuota fijada en dinero. Y como siempre tiene que ser proporcional tanto a la necesidad del alimentado y a las posibilidades económicas del obligado. Digamos, no pedir sumas exuberantes cuando sabemos que los AS padres no lo pueden abonar. Bueno, y esto, como lo mencioné, el artículo 660, perdón, que fue una cuestión nueva en el Código Civil Comercial de la Nación, que es el reconocimiento del valor económico de las tareas de cuidado personal. Por eso yo digo que el padre que convive con el niño debe abonar menos, digamos, aportar menos económicamente, atendiendo que tanto las cuestiones diarias, sea levantarlo, llevarlo al colegio, ir a buscarlo al colegio, llevarlo a actividades extracurriculares, tienen un valor económico porque si el papá no lo hiciera, o la mamá, se tiene que abonar el pago de la niñera para que cubra eso. Entonces, como lo hace uno de los progenitores, tiene un valor económico. Otras cuestiones también que lo suelo tomar como cuota alimentaria en especie es la vivienda, porque muchas veces también en el momento de la separación de los progenitores, uno obviamente es el que se retira y les deja el uso de un inmueble que sea propio o ganancial, pero que ha sido sede del hogar de la familia, lo que hace que el que se quede con el niño conviviendo ahí no tenga que pagar un alquiler, lo que eso también yo lo suelo tomar en cuenta a la hora de la fijación de esta cuota alimentaria. Bueno, ahora vamos a ver todos estos supuestos especiales. Primero tenemos los alimentos para el hijo mayor de edad entre los 18 y los 21 años. ¿Por qué es un supuesto especial? Porque estamos hablando de alimentos derivados de la responsabilidad parental y sabemos que la responsabilidad parental se extingue con la mayoría de edad del hijo. Pero acá tenemos una situación, digamos, hay doctrina que dice que sería una cuota alimentaria derivada del parentesco, otro que dicen que es
deriva de la responsabilidad parental en forma extendida, que es donde yo considero que está ubicada, porque no considero que se tenga que probar las necesidades del hijo. Lo puede iniciar el hijo mayor de edad por sí solo o lo puede hacer a través de su progenitor con el que convive, que también puede administrar esa cuota alimentaria e incluso se puede determinar una proporción de esa cuota alimentaria para que la perciba directamente el hijo y la pueda administrar para cubrir sus gastos, digamos, diarios. Lo que tiene en particular esta cuota alimentaria en este rango etario entre los 18 y los 21, que si bien hasta los 21 es obligatorio y se hace pleno derecho recién a esa edad, en el medio, el progenitor que está obligado al pago de esta cuota alimentaria puede solicitar el cese si prueba que el hijo tiene recursos suficientes para proveerse los alimentos por sí mismo. Es decir, sería un caso, por ejemplo, de que el hijo mayor de edad se encuentre trabajando con un haber mensual suficiente para su propia manutención. Entonces, en este caso, obviamente, previo prueba y escuchar la contraparte, en un proceso judicial se puede pedir el cese antes de los 21 años. Bueno, los alimentos para el hijo mayor de 21 años que se capacita, este también es bastante común, que es la prolongación hasta los 25 años. Si se continúa con estudios o la preparación profesional de un arte u oficio que impida al hijo mayor proveerse los medios necesarios. Lo puede ser solicitado por el hijo o por el progenitor con el que convive. Y acá se tienen que probar dos puntos necesarios. Uno, que es acreditar los estudios y la capacitación, y el otro, que por ese motivo el hijo no puede independizarse económicamente. Espera. Ay, no se me pasa. Ahí está. Otro de los casos especiales sería en caso de cuidado personal compartido de los hijos, indistinto o alternado, que es como lo manifiesta el artículo 666 del Código Civil y Comercial. Yo considero que este artículo en realidad es aplicable únicamente para los casos de cuidado personal compartido alternado, no en el indistinto. Pero bueno, insisto, son opiniones propias. Yo cuando tengo la audiencia del 218, digamos, para conciliar las partes, yo me refiero a esa audiencia, obviamente los mediadores son las audiencias de mediación, suelo preguntar a las partes cuál es la situación, digamos, en cuanto al cuidado personal y régimen comunicacional de los hijos. Porque al momento de determinar la cuantía, o sea, la extensión de la cuota alimentaria, en mi consideración no es lo mismo un padre que ve a su hijo fin de semana de por medio o aquel que tiene contacto 3 veces por semana, por ejemplo. No es lo mismo, ya dijimos que este cuidado personal tiene un valor económico, entonces también lo tiene para el padre no conviviente. Por eso para mí este artículo en particular es únicamente para el caso que ambos progenitores tienen una misma cantidad de tiempo pasen, digamos, una misma cantidad de tiempo con el hijo. Bueno, los requisitos, digamos, para que esto proceda, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno se hace cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado. Si los recursos no son equivalentes, quien tiene mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro. Y la finalidad es que el hijo goce del mismo similar nivel de vida en ambos hogares. Tuve una situación que era exactamente como lo pinta el artículo. Era mamá y papá que trabajaban en el mismo lugar, mismo puesto de trabajo, con igualdad de haberes. El niño pasaba una semana con cada uno de los padres. Entonces, era la aplicación directa de este artículo. Sin embargo, la señora, al momento de ir a trabajar, tenía que pagar una niñera. En cambio, el papá, cuando él iba a trabajar, lo dejaba al cuidado de los abuelos. Entonces, había una diferencia en cuanto a los gastos, por lo que se acordó que el papá iba a colaborar con el 50% del pago de esta niñera que utilizaba la mamá mientras ella iba a trabajar. Otra situación que se puede dar, digamos, en estas circunstancias es que uno de los progenitores sea el que se encargue de abonar todos los gastos del hijo, sea colegio o demás gastos mensuales. Que, por ejemplo, si pagan una cuota en el colegio, no va a ir cada papá
todos los meses a pagar el 50%. Entonces, es normal que uno de los padres sea el encargado de administrar y realizar estos pagos. Entonces, se puede incluso fijar una cuota alimentaria a los fines de que uno de los progenitores administre estos pagos. Bien. Otro caso especial es para el alimento para el hijo no reconocido. Es un tipo de alimento que tiene naturaleza provisoria y se puede dar en dos circunstancias, sea antes del inicio de la acción de filiación o durante el juicio de afiliación. Si se realiza anteriormente, el juez debe fijar un plazo para el inicio de esta acción y si hace el juicio de filiación, no, digamos, se fija como provisorio. El único requisito es la acreditación sumaria del vínculo invocado. Lo recalco porque no lo suelen hacer. Hay amplitud de prueba que puede ser haberlo citado para realizarse un ADN, bueno, hay distintas circunstancias. Incluso mucha gente sabe, digamos, aportar como prueba capturas de WhatsApp, que si bien la captura de WhatsApp por sí así sola como imagen no sirve porque es una prueba digital y tiene que introducirse el proceso de otra forma, pero en cuanto a mensajes y demás, también es una forma de probar, fotografías, digamos, haber convivido, se puede probar de distintas maneras, pero tiene que haber una mínima acreditación de la posibilidad del vínculo. Y es de carácter provisorio, por supuesto. Bien. Acá otra situación especial, que son los alimentos para la mujer embarazada. Si bien están dentro de los alimentos de la responsabilidad parental, acá también hay distintas doctrinas. Una doctrina que considera que son alimentos para el hijo por nacer, otros que son para la mujer embarazada, y otros que están en el medio, que dicen que son para los dos. Mi posición es que es para la mujer embarazada, sin perjuicio que obviamente de forma indirecta va a afectar al niño por nacer, pero para mí son directamente para la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque el niño aún no nacido, no sabemos si va a nacer con vida, aún no tiene derechos adquiridos, y ahí me han planteado, por ejemplo, demandas donde me solicitan dinero para comprar el cochecito o la cura, pero son cuestiones que, digamos, obligaciones o derechos que aún no han nacido. En cambio, para mí, sí, la mujer embarazada puede tener algunas situaciones, por ejemplo, que el mismo embarazo la obliga a hacer reposo, por lo cual no puede trabajar. Y si estamos hablando de que la señora tiene un trabajo negro, entonces lo más probable es que no cobre sueldo durante ese tiempo. O si está en blanco, lo más probable es que el salario sea inferior del que normalmente suele cobrar, o que se tenga que hacer estudios en relación al embarazo, o hay medicación, o demás cuestiones que a lo mejor lo cubre la obra social, o no tenga obra social. Entonces, estos son los alimentos en esta etapa, que son relacionados con el embarazo y necesidades de la mujer, que obviamente indirectamente va a beneficiar al niño. Obviamente esta cuota alimentaria cesa con el nacimiento del niño, ya que una vez que el niño nace, ya estamos hablando de un proceso de alimento, sea común, para una fijación de alimento definitivo, o si el niño no ha sido reconocido, digamos, el alimento, digamos, previo o en el juicio de filiación. Bueno, acá otra cuestión, el reclamo de los alimentos de los ascendientes, que es también bastante común, que serían los abuelos. Ya sabemos que es un alimento que se puede reclamar en un proceso de forma separada, de forma conjunta al progenitor obligado. Y acá hay también una cuestión sobre la naturaleza de este tipo de alimentos, si es subsidiaria o si es complementaria. Repito, lo que yo doy es la opinión y mi criterio que yo aplico en mi juzgado. Para mí hay que diferenciar en cuanto a la acción y en cuanto a la cuota. La acción sí para mí es subsidiaria porque lo me dice el mismo artículo que se tiene que probar esta dificultad de reclamar o de percibir los alimentos del padre, del progenitor obligado. Sin haber probado esto, no, digamos, no va a proceder este tipo de cuota alimentaria. Pero en cuanto a que sea complementario, hablo que puede fijarse una cuota complementaria además de la cuota que se le puede fijar al obligado principal o al obligado directo. Por eso lo subsidiario para mí es la acción y la cuota alimentaria puede ser tanto subsidiaria como complementaria. Repito, una opinión mía. Y después otra cuestión, claro,
Otra cuestión es el tema de la edad. Acá, como estamos dentro de lo que es responsabilidad parental, estamos hablando de alimentos hasta los 21 años, en mi opinión. Cuando se reclaman posterior a los 21 años por una cuestión de estudios o demás, o cualquier otra situación, ya para mí iría por lo que sería la parte de parentesco. Ya se tiene que probar la necesidad, ya no se presume, se tiene que probar la imposibilidad de procurarse el alimento por sí mismo. Estas son cuestiones, pero también he visto demandas o presentaciones de hijos mayores de edad que demandan a los abuelos que... Bueno, perdón. Que bueno, para mí no sería procedente sin acreditar esos extremos. Bueno, retroactividad en los alimentos derivados de la responsabilidad parental. El efecto retroactivo, por regla general, es a la fecha de la interposición de la demanda, o tenemos la cuestión de la interpelación extrajudicial. Siempre y cuando se haga en forma fehaciente y se presente la demanda dentro de los 6 meses de la interpelación. Perdón, pero estoy de turno. En el caso de que si hubiese intimación previa y transcurrieran más de 6 meses al momento de interposición de la demanda, se tiene que tener la fecha de la interposición de la demanda. Después hay una cuestión especial en este artículo, que es el 669, que es el derecho de reembolso. El derecho de reembolso es una cuestión particular, que son los gastos que efectúa el padre conviviente del niño, y estamos hablando de un periodo donde no hubo cuota alimentaria, donde no hay cuota alimentaria ni provisoria ni va a ser retroactiva. Perdón. Va a ser un año para atrás, tiene una prescripción de un año para atrás, y sí o sí se tiene que acreditar los gastos efectuados y que esos gastos fueron efectivamente para la manutención del niño. Y estamos hablando de no ejecución de cuotas alimentarias anteriores, sino en un periodo donde no hubo una cuota alimentaria fijada, ni provisoria, ni va a ser un periodo donde la sentencia se va a hacer retroactiva. La prescripción, sabemos que obviamente el derecho de pedir alimentos es imprescriptible. Lo que sí prescribe es el reclamar las cuotas alimentarias y lo que es el derecho de reembolso. Dijimos, el derecho de reembolso tiene un periodo de prescripción de 1 año y el de las cuotas alimentarias impagas de 2 años. Bueno, eso sería, digamos, básicamente lo más general de lo que es cuota alimentaria. En lo que es cuidado personal, para poder llegar a este tema, me gustaría hacer referencia un poco a lo que es responsabilidad parental y hacer unas especificaciones, porque he visto que hay algunas confusiones en lo que es cuidado personal y lo que es responsabilidad parental. Bueno, primero, también estas cuestiones del nuevo lenguaje del Código Civil Comercial lo reitero porque veo escritos e incluso acuerdos donde me siguen utilizando vocabulario del Código Belezarfe. Entonces hay que tener claro que hoy ya no es menor, sino es un niño, niña o adolescente, no es visita, sino es un régimen comunicacional, no es padrastro, sino un padre afín, no es tenencia, es cuidado personal, y no es patria potestad, es responsabilidad parental. Este vocabulario, que hay muchos abogados que se enojen, porque yo pido que los modifiquen, no es caprichoso, sino que estamos hablando de un cambio de paradigma, digamos, que trajo este Código Civil Comercial de la Nación. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la responsabilidad parental, que está en el artículo 638, perdón. Vamos a te llamo, dame un minuto. Perdón. Bien, perdón. La responsabilidad parental está en el artículo 638. Es un vocabulario adoptado para determinar una función que está en cabeza de ambos progenitores.
que se manifiestan, digamos, en un conjunto de facultades y deberes destinados primordialmente a satisfacer el interés superior del niño. Y esto es importante, es una función que tiene, hay obligaciones, que obviamente tienen derechos también, pero que está en ambos progenitores, en cabeza de ambos, sin importar si conviven o no conviven con el niño. Las figuras legales derivadas de la responsabilidad parental es, uno, la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental, el cuidado personal del hijo por los progenitores, bueno, y la guarda otorgada por el juez a un tercero, que ese último puntito no lo vamos a hablar por no hacerlo tan extenso. Bien, esto es lo que quiero digamos, aclarar para que no se confunda, porque lo veo también mucho en los acuerdos. La responsabilidad parental compartida no es sinónimo de lo que antes se denominaba tenencia compartida. La responsabilidad es esta función de papá y de mamá a la hora de tomar decisiones en la vida del hijo, sea elegir el colegio que van a ir, sea la hora social, sea llevarlo al médico, esa es la responsabilidad parental, las funciones de padre, que no tiene nada que ver con que si conviven o no conviven con el hijo. Entonces, el ejercicio corresponde a ambos progenitores en la convivencia y en el cese de la convivencia también a ambos progenitores. Y acá hay una cuestión, una presunción de que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, salvo que haya una expresa oposición. Y acá hay otra cuestión, es dónde se hace esta oposición. Porque me ha tocado tener que resolver respecto a que dos progenitores no se ponen de acuerdo a qué colegio va a ir uno de sus hijos, y lo he tenido que resolver yo. Pero como se supone que digamos, es tácita, digamos, se entiende que el otro progenitor está de acuerdo al momento que un padre lo inscribe en un colegio, esta oposición primero se tiene que hacer, en este caso particular, en el colegio. Y posteriormente se judicializa en los fines de resolverlo. Cuidado personal, hay un que no soy micrófono. gorda. ¿Hay algún micrófono abierto que tiene alguna interferencia? Hay un micrófono abierto, ¿se podría cerrar? Ahí está. Bien, vamos a hablar de lo que es el cuidado personal, que es la segunda figura derivada de esta responsabilidad parental. Está derivado obviamente de los deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos, pero la distinción es, como dijimos, la responsabilidad, el ejercicio de la responsabilidad parental que está en cabeza de ambos progenitores, es esta función de padre y madre a la hora de tomar decisiones. El cuidado personal son las cosas diarias, el día a día del niño, el llevarlo al colegio, el llevarlo al médico, el llevarlo a las actividades que realice de forma fuera, digamos, extracurricular, llevarlo a un cumpleaños, eso es cuidado personal. Lo remarco porque muchas veces me han puesto en acuerdos, me voy por mi cuidado personal, me dice la responsabilidad parental estar en ambos progenitores, viviendo en la casa de la madre. No, salvo que haya una privación de la responsabilidad parental o una suspensión del ejercicio, siempre va a estar en cabeza de ambos progenitores. Lo que se está acá determinando es el cuidado personal, es este cuidado del día a día. Bien, tenemos tres tipos, digamos, de cuidado personal. Uno que es la regla general, que es el compartido. Es la regla general porque es lo que se procura, se entiende que es lo mejor para el niño o adolescente, o sea, para el hijo, que puede ser indistinto o alterno. Sabemos que el indistinto reside en forma principal en la vivienda de uno de los progenitores, y el alternado es el que pasa la misma cantidad de tiempo con uno o con el otro. Generalmente cuando se fija se sabe establecer una semana y una semana. Cuando dicen indistinto, otra cuestión que corrijo, muchas veces me saben poner cuidado compartido, indistinto, con centro de vida en el domicilio de madre. No, no es centro de vida, es residencia, digamos, porque el centro de vida, en este caso, por ejemplo, aquí sería San Luis. Es otra cuestión que es importante remarcar. Y el cuidado personal unilateral, o sea que va a estar a cargo de uno de los padres, es una excepción. ¿Por qué lo pido? Porque muchas veces lo suelen poner en los acuerdos o lo suelen demandar. Es excepcional, porque para el niño lo mejor, lo ideal, es crecer con ambos, con la presencia de ambos padres. Entonces, ¿cuál sería la excepción? Es que uno de los progenitores no esté capacitado por cuestiones, de hecho, muchas veces,
estar, digamos, no puede estar presente en el día a día. Por ejemplo, que ambos progenitores vivan en provincias diferentes, o que por cuestiones laborales uno de los progenitores pase mucho tiempo afuera porque tiene que viajar. Entonces, obviamente que no va a estar en condiciones de estar día a día en el cuidado del niño. Entonces, esas son excepciones. Como digo, se privilegia el indistinto por considerar que respeta mejor los derechos constitucionales del niño, niña o adolescente. Pero como todo este tipo de decisiones, siempre se va a escuchar al niño, niña o adolescente. A eso lo que nosotros creemos que es lo mejor no es lo que ellos quieren. Ellos muchas veces me han pedido en audiencia que quieren pasar igual de tiempo con la mamá que con el papá, o con los dos mamás o los papás. Entonces, siempre se va a tener en cuenta eso, digamos, a la hora de tomar la decisión. Ay, perdón. Dejé de compartir, perdón. Sí, ahí se perdió, ahí apareció de Ahí vuelta. está, bien. Bien. Entonces, ¿cuándo el cuidado podría ser alternado? Como dije, por decisión de los hijos, como lo acabo de decir, que si no hay acuerdo de parte que la decisión la tengo que tomar yo, siempre voy a escuchar al niño para saber qué es lo que él considera mejor o qué le gustaría a él más, porque a veces nosotros creemos que si es alternado, él va a tener dos casas, y a lo mejor el niño quiere eso. Entonces, es sumamente importante escucharlo. Bueno, acuerdo de los progenitores, con fundamento en el interés familiar, y excepcionalmente con medio remedio de conflictos familiares, cuando no se pueden poner de acuerdo, a veces esta es una alternativa, digamos, plantearlo para que esté, digamos, igual de tiempo con cada uno para evitar peleas. Bien. Esto es esencial en cualquier tipo de modalidad, que mientras el niño se encuentre bajo el cuidado personal de uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de comunicación y de colaboración. No es porque esté con uno de los progenitores, el otro se va a desentender. Si hay cualquier cosa, se debe comunicar y debe colaborar si el progenitor que está cuidando al niño lo necesita. Bueno, esto se desprende del artículo 654 del Código Civil y Comercial y bueno, se fija como regla en cualquiera de las formas y modalidades del cuidado personal. Pautas judiciales para la atribución unipersonal. Como dije, es una excepción, incluso a la hora de homologar un acuerdo, porque muchas veces me lo presentan mamá y papá, o las mamás y los papás, como que se han puesto de acuerdo que va a ser unipersonal, y como yo, digamos, a la hora de homologar, yo tengo que ver que el interés superior del niño esté protegido, y para mí, y generalmente es una excepción, entonces, porque el niño debe pasar tiempo con igual, digamos, con ambos. Yo por homologarlo, aún estando de acuerdo los padres, suelo citarlos a audiencia para que me expliquen cuál fue la situación por la que los llevó a tomar esta decisión, porque a lo mejor no entendieron bien a lo que se refería este cuidado personal, unilateral. Entonces, por más que me lo presente como acuerdo previo a homologar, lo suelo citar a audiencia. Bueno, tenemos que las pautas es la prioridad del progenitor, que facilite también el derecho a mantener un trato regular con el otro. La del hijo, como lo dije, la opinión del hijo también cuenta en este caso, y el mantenimiento de una situación existente y el respeto del centro de vida del hijo. Bueno, esto de respetar el centro de vida del hijo tiene mucho que ver cuando los padres deciden, digamos, mudarse a otra ciudad o mudarse de provincia por cuestiones laborales o por cualquier situación. Obviamente ahí vamos a estar hablando de un cuidado personal unilateral, por una cuestión, digamos, fáctica. Y bueno, se va a priorizar que el niño mantenga su centro de vida, y obviamente se va a tener que atribuir un cuidado personal unilateral. Bueno, hoy se me hizo rápido, lo dije más rápido de lo que pensaba. Todos estos los casos que yo he manifestado, que se les puede dar a ustedes en las salas de centro judicial de mediación, yo lo que intento procurar es que a la hora, digamos, como recomendación mía, es que a la hora que realicen un acuerdo, y sobre todo son estos los temas que se van a centrar, es que primero que sean claros
las pautas y sobre todo a la hora de un acuerdo, más allá de que estén protegidos todos los intereses y los derechos del niño, tienen que ser acuerdos fácilmente ejecutables. A lo que voy, por ejemplo, si vamos a establecer un régimen comunicacional y me dicen fin de semana de por medio, es importante para mí establecer a partir de qué hora comienza el fin de semana, a qué hora va a terminar ese fin de semana, o si establecemos fiestas tanto de fin de año, de manualidad, año nuevo, establecer por mi una con cada uno en forma alternada. Yo intento que me digan, bueno, este año en el corriente, ¿cuándo va a ser, cuál va a ser la fiesta que va a pasar cada uno de los progenitores? Porque el día de mañana, llegado el momento, llega Navidad, llega Año Nuevo y empiezan los problemas nuevamente. Digamos, todos los acuerdos que nosotros hacemos, tanto en mediación como en el sede del juzgado, tenemos que intentar que sean conciliadores y que no generen más problemática el día de mañana. Y que sean, sobre todo también en cuestiones de cuota alimentaria, también fácilmente ejecutables, porque a veces cuando ponemos cuotas alimentarias en especie, por ejemplo, he visto, digamos, acuerdos de pañales, empezamos cuando tienen que ejecutar, no, que el pañal no es la marca que yo quería, y vuelven a generar conflictos. Entonces, una recomendación mía es que a la hora de realizar un acuerdo, que especifiquen absolutamente todo, digamos, la mayor cantidad de detalles posibles para que ese acuerdo no genere más conflicto el día de mañana y que a la hora de ejecutarse, digamos, sea simple y no tener que volver a rever el acuerdo y volver a establecer pautas. Bueno, ahí yo puse una frase que, bueno, obviamente no es mía, la saqué de una película de Netflix, ese Juez de Menores, que dice que se necesita todo un pueblo para educar a un niño. Si bien yo siempre digo que somos terceros, voy a sacar, dejar de compartir. Ay, perdón. Ay, no sé cómo sacar, pero dejar de compartir. Ahí está. Ahí está. Si bien yo siempre manifiesto que somos terceros, que estamos tomando a veces incluso decisiones o opinando sobre vida de ellos, que nosotros no conocemos cómo es la dinámica familiar, no conocemos cómo es el día a día. Por eso yo siempre procuro que haya un acuerdo de voluntades, siempre los invito a que vayan al Centro Judicial de Mediación, porque siempre va a ser mucho más simple, digamos, cumplir un acuerdo que se llevó voluntariamente a algo impuesto por un juez. Pese a que son cuestiones íntimas, somos todos los que colaboramos, digamos, en la justicia para que este acuerdo llegue. Tantos, digamos, yo como juez a la hora de conciliar, obviamente los mediadores, por eso he tirado varias ideas a los fines de como propuestas de acuerdo, e incluso también los abogados, digamos que hay algo que suelo decirles, que en el derecho de familia no hay vencedores ni vencidos, acá no hay uno contra otro, salvo que estemos hablando de cuestiones exclusivamente patrimoniales como en un divorcio, pero cuando estamos protegiendo el interés superior de un niño, no es que un padre gana en contra del otro. Acá estamos intentando reordenar una vida familiar. Entonces, incluso los abogados que están, obviamente, cuidando los intereses de sus clientes, también yo los exhorto a ellos a que colaboren con este, digamos, con esta, de llegar, digamos, a este acuerdo, digamos, a esta autonomía y voluntad. Así que por eso considero esa frase de que todos estamos, digamos, se necesita un pueblo para educar a un niño porque estamos todos, digamos, protegiendo este interés superior dentro de, digamos, de los distintos roles que tenemos en la profesión. Bueno, espero eso, básicamente todo. No sé si tendrán consultas, espero no haberlos aburrido y que haber hecho medianamente interesante el tema. Y perdón que No, la haya cortado un poquito, perdón, porque estoy de turno en violencia y me están llamando de fiscalía, por eso también pido disculpas. Pero sí, por supuesto, si hay preguntas, consultas. Ha sido no, muy, muy interesante el tema, doctora, porque es un tema que, por lo menos en el caso de nosotros que estamos en mediación, es algo que vemos también a diario. No sé si quería hacer, Carolina, una pregunta, si alguien quiere aprovechar a la No, doctora. no le respondió la doctora mientras iba desarrollándola, así que muchísimas gracias. Bien.
En el chat, doctora, no tengo ninguna pregunta registrada. Bien, yo como le dije, este PowerPoint yo lo hice muy, digamos, a guía mía, digamos, para no olvidarme de ningún tema, pero yo lo puedo convertir en PDF y compartirlo. Bueno, igual Me que parece que fue muy claro, muy clara la distinción. Creo que para todos fue muy clara la distinción entre el cuidado personal, cuando llamamos el cuidado personal, la responsabilidad parental, para tenerlo en cuenta a la hora de los acuerdos, igualmente la nominación, volver a recordar a la luz del código el tema de bueno, hablar de niño y no de menor, del cuidado personal y no de tenencia, que siempre es importante recalcar sobre esos temas. Eh, bueno, no sé si alguien más. Nosotros tenemos, por ejemplo, hemos tenido varios casos, de paso le pregunto, de la cuota alimentaria y cuando los niños bueno, ya han llegado a la mayoría de edad, vienen los padres al centro de mediación para que se produzca el cese de la cuota alimentaria. Tenemos un caso, por ejemplo, en que ya se le sigue reteniendo al señor y son 4 hijos los cuales ya están grandes, ya están maduros, uno ya es profesional y le siguen reteniendo. Entonces me plantea cómo hacerlo porque ese acuerdo se hizo por mediación en el año 2016. Entonces nosotros liberamos oficio para que se retenga en virtud del acuerdo que se hizo con ambos padres. Entonces le pedimos que haga una nueva mediación y que citemos a la madre de los hijos para, bueno, para que entre los dos cesen. ¿Qué pasa si la madre no concurre? Y si, bueno, acá estamos, sí, ahí yo tengo varios pedidos de cese cuota alimentaria, que si bien por ley es hasta los 21 años, digamos, y cesa de pleno derecho, por lo que dice el artículo, yo considero que se tiene que presentar, digamos, judicialmente de cualquier manera. Y ya estamos igualmente hablando de una persona que es mayor de edad. Entonces, si la mamá no concurre, obviamente se le puede llamar al hijo mayor de edad para que comparezca. Y yo lo hago, le corro traslado de ese pedido porque si pueden existir otras circunstancias, puede ser como esto de obligación del papá hasta los 25 en caso de que siga estudiando, se siga capacitando, o incluso podemos hablar de la otra situación, de que puede el niño o el hijo ya adulto tener alguna restricción de capacidad y no pueda trabajar, que obviamente ya no vamos a estar dentro de la responsabilidad parental, sino dentro del derivado del parentesco, pero digamos, dar esa posibilidad a que el otro hijo diga, yo sí, la situación cambió, yo me mantengo solo, y obviamente un auto, sale la resolución, se cesa la cuota alimentaria y se oficia, digamos, para que se detenga la retención. Pero sí o sí yo tengo que escuchar a la otra parte por las dudas que haya situaciones, digamos, que yo tenga que, y evitar, digamos, que el alimentado tenga que iniciar nuevamente un expediente. Exacto, claro, porque la idea nuestra es tratar de evitar toda esta burocracia, tratar de evitar juicio, que se inicien procedimientos, allanar el camino lo más posible, pero sí hay que tener en cuenta estos recaudos de que se den las circunstancias efectivamente para que se produzca el cese de la cuota. Claro, o sea, está perfecto, digamos, que ustedes citen nuevamente a mediación y que en caso de que la mamá no vaya, obviamente le pueden citar al hijo para que comparezca, digamos, porque ya es mayor de edad y también está en condiciones de tomar la decisión. Y en caso que, obviamente, que haya conflicto, de que no se llegue a un acuerdo o demás, sí o sí, lamentablemente, es inevitable la vía judicial. La vía judicial, exacto. Ah, perfecto. Perfecto. Pero si intentamos dar un trámite bastante rápido, incluso hay uno de los jugadores que lo hace vía incidental, yo no aplico el incidente porque es del Código Procesal Civil, yo aplico directamente el abreviado que es muy similar del Código Procesal de Familia. O sea, se corre traslado por 5 días, si no comparece, sale resolución. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en ese, siguiendo con este mismo caso, en el caso de que haya acuerdo para el cese, ¿no hace falta homologar ese acuerdo para que cese la cuota? Mire, esa es una cuestión bastante seguida que tengo en los juzgados, el tema de las homologaciones de los acuerdos. Todo acuerdo firmado en mediación o en forma privada tiene validez entre partes, digamos. El tema de la homologación es a los fines de ejecutarlo. O sea, cuando hay un incumplimiento por ambos
digamos, por alguna de las partes. Entonces, sí o sí es necesario la homologación, por ejemplo, una cuestión de cuota alimentaria, para embargar sí o sí necesitamos una homologación, acreditar que no hubo cumplimiento para que salga el embargo. Distinto es cuando hay un acuerdo de voluntades donde voluntariamente se pide la retención, entonces no es un embargo, es una retención. Entonces eso directamente puede salir desde mediación sin la necesidad de la homologación. Y el cese, habiendo acuerdo de parte, yo entiendo que es exactamente lo mismo, se remite diciendo cese, digamos, esta retención. Ahora, si estamos ante un embargo, no una retención voluntaria, obviamente ese levantamiento de embargo sí se tiene que hacer por vía judicial. Porque son de naturaleza jurídica distintos. Uno es voluntario y el otro es una imposición judicial. Claro, tuvimos hoy, Perfecto, doctora. precisamente, Gracias. hoy hubo un acuerdo donde la madre y el hijo se reúnen y ambos deciden el cese de la cuota alimentaria sin ningún inconveniente porque él ya es mayor, tiene 25 años, incluso se acordó que hasta tanto se produzca el oficio, que lo que cese la retención, él le va a devolver el dinero a la mamá, que se le retiene, no hubo ningún inconveniente. Sí se nos planteaba la duda cuando no concurren las partes a la mediación para este cese de la cuota. Entonces ahí sí van a tener que hacerlo por la vía judicial en todo caso. Y sí, como digo, siempre no es lo mismo una cuestión que viene de un embargo a una cuestión que es una retención voluntaria. Yo entiendo que si es una retención que comenzó voluntaria, se puede terminar en forma voluntaria también. Sí, Obviamente hay que emanado de intentarlo la primero. voluntad. Claro, hay que intentarlo primero de esa manera. Sí. Acá hay una pregunta en el chat. Preguntan, cuando hay un niño con certificado de discapacidad, ¿se tiene en cuenta la opinión del mismo? Bueno, ahí depende del tipo de discapacidad, ¿no? Estamos hablando que a los niños siempre lo vamos a oír, vamos a tomar en cuenta, teniendo en cuenta, digamos, su madurez, su grado de madurez, y respetando esta autonomía que están, digamos, que van teniendo los niños. Si estamos hablando de digamos, una discapacidad, digamos, cognitiva, por así decirlo, se puede llegar a determinar mediante pericia psicológica si el niño es capaz de comprender la situación y si es capaz, digamos, de tomar una decisión al respecto, digamos, dar una opinión fundamentada a eso. Eso lo suele hacer cuando a veces son niños muy chicos, cuando los escuchamos y nos damos cuenta a veces que ni siquiera comprenden por qué están en tribunales. Muchas veces tenemos dos clases de audiencias con niños, unas que van bastante preparados, digamos, por los padres, a lo que tienen que decir, que ahí nos damos cuenta. Y otros niños que también no tienen capacidad de distinguir por qué están ahí y qué es lo que se les está preguntando. Entonces, he escuchado niños muy maduros a los 5 años, 6 años, 7 años incluso, y a veces niños de 13 años que no comprenden. Entonces, eso no tiene que ver con una restricción de la capacidad, sino tiene que ver también con un nivel madurativo, y cuando yo no estoy segura de que puedan comprender la situación y puedan dar una opinión, yo suelo pedir pericia psicológica para que me determinen si son capaces, digamos, de entender la situación que están enfrentando. Me pasó una vez en un juicio de filiación, donde yo cité a la niña, digamos, obviamente el ADN había dado positivo, pero era una nena que el papá biológico ella lo había visto 2 veces, entonces la citamos para escucharlo, sobre todo por el tema del nombre, porque ella tenía 10 años, el papá biológico pedía, digamos, que se utilizara el apellido de él, pero ya era una niña que ya estaba conocida socialmente con otro apellido. Entonces yo le cité para pedir su opinión, y la niña me hablaba que tenía 2 papás, ella me lo manifestaba, pero cuando yo le pedía que me explicase a qué se refería con 2 papás, no lo entendía. Me dice, eso es lo que me dijeron a mí. Entonces ella repetía algo, y aún teniendo 10 años, que a un niño a los 10 años puede llegar a comprender que la situación que estaba viviendo, ella no. Entonces tuve que pedir una pericia para ver si comprendía, y sin embargo, atento a eso, ella me pidió que quería seguir llamándose con el apellido del papá quien la crió durante esos 10 años, y obviamente respete esa opinión. Obviamente también me lo apelaron, ¿no? Claro. Veremos qué dice la Cámara en esta situación.
Bien, acá creo que hay, a ver, yo tuve un caso de alimentos, el menor con TEA, una de las juezas ordenó una cuota menor a del salario mínimo vital, pues el padre trabaja en el plan de inclusión. Dice, el interés superior del niño por el piso. O sea, sería una reflexión, no sé, Sí. sería como que, bueno, puede pasar, digamos, acá lo que Y, entiendo a es ver, que, bueno, que como dije, al no tener recursos o sea, económicos, mi obviamente, padre. sí, que todas las resoluciones siempre vamos a tener en cuenta el interés superior del niño, pero hay que poner siempre en la balanza las necesidades del niño y la capacidad del alimentante. Obviamente, yo cuando tengo las audiencias y me dicen, no, pero yo trabajo en el plan. Digo, ¿qué posibilidad también tenés de trabajar otra cosa? Porque tengo un montón de mamás que también me dicen, yo trabajo en el plan, pero a la vez vendo ropa, vendo cosméticos, hago esto. O sea, no nos quedemos en eso. Entonces, yo en una de las cuatro alimentarias fijé respecto al plan un porcentaje de lo que él percibía el plan fue bastante alto porque yo también en las resoluciones tengo mucho en cuenta la actitud procesal de las partes. Entonces, como vi una actitud bastante desinteresada en conseguir más, digamos, más dinero de alguna forma, digamos, otra entrada a los fines de poder cubrir esta obligación, porque dije, o sea, usted trajeron un niño al mundo y usted tiene que hacerse cargo. Entonces no me puede poner como excusa, no, yo trabajo en el plan. Entonces, bueno, no sé, espero no haber sido yo lo que dictó esa resolución, pero yo cuando lo fundamento y estipulo esta extensión, intento que las necesidades básicas estén cubiertas y fundamento, digamos, por qué tomo la decisión que tomo. Muchas veces, como he dicho, he fijado cuotas alimentarias que no les han gustado, pero yo he tenido en cuenta que si hay otros hijos del progenitor, anterior, digamos, de otra pareja, o también en el caso de esta prestación de especie, por ejemplo, de la vivienda, o sea, el momento de que ya se les está dejando la casa de la vivienda familiar, el no tener que pagar un alquiler hoy, que estamos hablando de entre 30.000, 50.000 pesos, es un montón. Entonces se tiene que tomar en cuenta eso como parte de cuota alimentaria en especie. Entonces, que encima, el momento en que las mamá y papá, o los dos papás, no más, se separan, el progenitor que les deja la vivienda, él sí tiene el gasto, digamos, de tener que probablemente alquilar. Entonces, son todas circunstancias y consideraciones que yo evalúo en ese momento. Yo no sé, pero, digamos, el monto, no digo si es mínimo, menos a un salario mínimo y móvil. Se tiene en cuenta la capacidad del alimentante, la capacidad también digamos, de procurarse otra entrada económica, teniendo en cuenta una situación del país que no es fácil tampoco conseguirla. Entonces, yo tengo que procurar también que el alimentante pueda, digamos, autosatisfacer, digamos, sus propias necesidades. Entonces, son un montón de cosas que evaluar. Sé que una reflexión no era una pregunta, pero estaba dando, digamos, una opinión, digamos, en ese caso en particular no sé qué es lo que habrá sucedido. Sí, sí, no, no, hace referencia a la jueza de otro juzgado. Ah. Hace referencia a la jueza de otro juzgado que ordenó una cuota menor al salario mínimo vital. Sí. Y hay otra cosita que también suelo establecer que tengo en el juego que hace poco me plantearon de que la cuota alimentaria que estaba ofreciendo el papá era muy baja porque la mamá le quería comprar zapatillas que salían 40.000 pesos. Entonces que la cuota alimentaria no alcanzaba. Y el señor tenía un salario de 80.000 pesos por mes. Entonces yo le dije, bueno, acá tenemos que poner la balanza las necesidades y la capacidad. Es un caso, un caso, digamos, de tener que poner estas dos cuestiones. Entonces dije, el deber del papá, en este caso, es de satisfacer las necesidades de educación y de vestimenta, pero no podés exigir cierto nivel de educación y vestimenta. O sea, yo les planteo, ¿cómo resolverían esta situación si estuviesen conviviendo? Yo no creo que si están en esta situación económica viviendo juntos, no vas a ir a comprarte una zapatilla de 40.000 pesos. Entonces, no lo hagamos una cuestión de castigar al otro progenitor por las cuestiones, digamos, problemas de pareja, sino seamos realistas. O sea, si se están pagando un colegio privado y la situación económica de los padres se modificó, si estuviesen juntos, lo más probable es que la decisión que tomen sea cambiarlo a un colegio público porque no podemos seguir pagando el privado. Entonces, estando separados, ¿por qué seguimos exigiendo y vamos a, digamos, a castigar de esta manera cuando el papá está haciendo un real esfuerzo de cubrir las necesidades del niño? Entonces, esas son cuestiones que también se tienen que tener en cuenta a la hora de un acuerdo, de hacer comprender a los padres de que por un lado no se pueden excusar de que no tienen trabajo o cobran el plan, y por el otro lado no pueden exigir
cosas que estando juntos no les exigirían. Digamos, son cuestiones a reflexionar a la hora de de lograr un acuerdo con ambos. Yo quiero hacer una pregunta. Tengo mi cámara apagada porque tengo baja conectividad, doctora. Con respecto a los acuerdos, cuando tienen algunos puntos que no pueden ser homologados, ¿cuál es más o menos el criterio de trabajo? Porque por ahí, si bien nosotros buscamos la manera de capacitarnos y demás, a veces cometemos algunos errores. Entonces, nos ha pasado, o en la jurisprudencia, que existen algunos acuerdos que pueden ser parcialmente homologados o directamente se van a enviar de nuevo al centro para que se revisen o los homologan por completo o los desechan por completo. ¿Cuál sería el criterio al momento de homologar un acuerdo que puede tener errores? Bien. Repito, lo que yo voy a decir ahora es criterio mío. No sé las otras jueces cómo actúan. O sí sé, pero digamos, no lo voy a traer acá a colación. Mi criterio, yo no suelo rechazar nada. No suelo rechazar demandas ilímines, no suelo nada. A veces se quejan que yo pongo muchos previos, pero prefiero hacer previos antes de rechazar porque lo que me están presentando está mal. En el caso de acuerdos que yo veo error, tampoco lo vuelvo a mandar al Centro Judicial de Mediación. Yo cito audiencia a ambas partes. Entonces ahí yo les explico cuál es el error y lo intento remediar. Si el Código Procesal, no me acuerdo en qué artículo, cuando habla de la conciliación, me dicen cuando viene del Centro Judicial de Mediación, yo tengo que controlar que los requisitos estén dados y homologar o rechazar la homologación. Pero para mí rechazar una homologación me iría en contra del principio de tutela judicial efectiva. Entonces yo, desde el principio de oficiosidad que tenemos los jueces, el artículo, digamos, que está dentro del Código Procesal de Familia, artículo 3, si no me equivoco, intento solucionarlo, digamos, ver cuáles son esos pequeños errores, los cito a audiencia, vemos cómo los podemos solucionar, e incluso cuando hay acuerdos que no están claros, o sea, por ejemplo, me pasó una vez ver un acuerdo que decía, cuidado personal compartido alternado, o sea que pasaba el niño una semana con cada uno y después me ponían régimen comunicacional, que son incompatibles en principio. O sea, si tienen una semana con cada uno, es una semana con cada uno. No hay un régimen comunicacional. Entonces, también fue al revés, que me lo plantearon un acuerdo que me decían compartido indistinto, régimen comunicacional, una semana con cada uno. Entonces, al no estar claro, yo podría o reenviarlo. Este caso en particular no venía del Centro Judicial de Mediación, sino que venía después de Paz. Yo lo cito a audiencia e intento en ese momento arreglar los puntos que no están claros o lo que yo veo que hay errores o cuestiones, digamos, para intentar homologar y intentar homologar todo, porque llegar a un acuerdo no es fácil. Y sobre todo si me lo ponen con todos los puntos, régimen comunicacional, cuidado personal, cuota alimentaria y demás, no voy a desperdiciar, digamos, haber llegado a ese acuerdo de voluntades por un error. Entonces, para mí iría en contra del principio de tutela judicial efectiva. Lo cito a audiencia, intento enmendar eso y homologarlo en todos los aspectos que llegaron al acuerdo. Repito, mi criterio. Gracias, sí, sabemos que estamos hablando con usted, es su criterio, no vamos a influenciar al resto. Suponemos que más o menos se uniformen, pero bueno, sí. Intentamos que las 4 jueces tengamos un criterio similar. De vez en cuando nos reunimos una vez a la semana para compartir criterios e intentamos unificarlos. A veces no se logra, pero se procura. Perfecto. Bueno, acá en el chat, gracias doctora Villegas, muy claro todo lo expuesto. Bueno, el tema de los colegios privados suele ser conflictivo al momento de los acuerdos también. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? Yo creo que ha sido muy clara la doctora. Es muy importante para nosotros tener esta conexión o esta comunicación con los jueces porque, como dice la doctora, la idea no es frenar el servicio de justicia, sino contribuir a la celeridad. Así que mientras más claro tengamos los conceptos y podamos trabajar de manera articulada, va a ser beneficioso para todas las personas que acuden a la justicia.
Acá hay otro chat que dice gracias doctora por todo su aporte. Bueno, yo agradezco mucho la invitación, espero haber sido útil. Yo tenía miedo en realidad que los temas y lo que fuese fuera bastante básico y no quería aburrirlos, por eso intenté llevarlo más a la casuística. No hace mucho que soy juez, tengo, no sé, 6 meses nada más, entonces tampoco son tantos los casos que he visto, pero he intentado remarcar lo que comúnmente veo en el juzgado. Y debo decir que por lo menos en mi juzgado se llega a un alto porcentaje de acuerdo. Todas estas pautas que he dado a la hora de conversar, de bajarlos a la realidad, de manifestar lo que este no es un ganar o perder, de que hay algo superior a todos, a los padres, que son los niños, de plantearles incluso, hoy sin ir más lejos, tuve un acuerdo donde me estaban pidiendo un 25, la otra parte quería el 30. Yo lo bajé a efectivo. ¿De cuánto estamos hablando? Eran 50.000 pesos, el 25 que ofrecía el Papa. Entonces yo le decía, señora, 50.000 pesos, ¿le alcanza para cubrir el 60-70% de los gastos? Le hicimos los gastos, la cuenta de gastos ahí, y se dio cuenta que en realidad necesitaba 55.000 pesos para cubrirlo. Entonces transformamos esos 55.000 pesos en un porcentaje del salario. Entonces, me parece que siempre hay que intentar, digamos, bajarlos un poco la realidad y buscar la manera de llegar a un acuerdo. Y obviamente a los abogados de bajarlos en el sentido de que saben lo que me están planteando, porque tengo incluso demandas de alimentos que me piden daño moral. No, el alimento no es daño moral, no abarca eso. O me piden, están en las audiencias y me dicen, no, pero toda la vida la madre se hizo cargo sola. Para eso tenemos el reembolso, no me lo pidió. Entonces, seamos claros cuáles son el riesgo judicial, qué es lo que va a salir en la sentencia. Entonces, hablando de todas estas cuestiones, como digo, bajarnos un poco a la realidad, es mucho más fácil llegar a un acuerdo y por eso creo que llego, por lo menos creo que la mitad de las causas que llegan, digamos, en demanda de alimentos llega a un acuerdo conciliatorio. Bien. Espero Bueno, muy clara. que Sí. sirvan las herramientas que he dado, no sé si servirán o no, pero espero que sí. Yo creo que sí, doctora, yo creo que todo suma, todo es valioso y como yo considero, bueno, cada uno tomará de su exposición lo que le hace falta para su tarea profesional y yo creo que ha sido muy valioso y muy clara la exposición. Bien. Bueno, y como dije, voy a transformar este PowerPoint, lo voy a transformar en PDF, se lo voy a enviar por mail a la escuela judicial para que lo puedan compartir si a alguno le interesa. Así que bueno. Perfecto, doctora, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por sumarse a esta iniciativa y los esperamos y los invitamos para la otra conferencia del 30 de septiembre, que es el próximo viernes a la misma hora. Y doctora Villegas, por supuesto, más que agradecidas por la colaboración, por la participación. Y vamos a estar en contacto seguramente por cualquier consulta con los acuerdos que vayan surgiendo de mediación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a todos por participar. Les voy a pedir a todos si pueden encender las cámaras, así sacamos una fotito final. ¿Podrán encender las cámaras? ¿Están encendidas, Susana? Yo no veo. ¿Pudiste sacar? Están preciosos todos, muy bonitos. Le vamos a sacar 2. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Nos esperamos en la próxima charla. Bueno, y gracias Susana y a la Escuela de Capacitación por toda la gestión. No hay por qué, Susana. Saludos Bueno, para que pasen todos. muy buen fin de semana para todos. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana, gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Chao. Que tengan Buen un fin de semana y gracias por todo. Gracias. Gracias. Yo quiero proponer un brindis, pero un brindis